Gracias damos al Señor por esta mañana y quiero invitarles a que usted abra su Biblia en la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios. Primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios. Hemos ministrado otras veces acerca de esta iglesia tan particular como es la iglesia de los Corintios. Era una iglesia muy carismática, una iglesia que tenía muchos dones, muchas habilidades, pero también una iglesia que tenía muchos problemas y muchas dificultades. Sin embargo, Pablo amaba la iglesia. Sin embargo, a pesar de los problemas que habían, de las dificultades que habían, Pablo amaba a la iglesia. Y Pablo estuvo 18 meses en la ciudad de Corinto y desde ese tiempo, en 18 meses, él funda la iglesia en su segundo viaje misionero. Y Pablo escribe esta carta para solucionar problemas, para solucionar ciertas situaciones internas que se daban en la iglesia de Corinto. Y si Pablo estuviera viviendo en este tiempo, seguramente enviaría un WhatsApp a los líderes de la iglesia, enviaría un email, enviaría un Instagram, ¿verdad? O mandaría una noticia vía internet para aconsejar, para solucionar los problemas de las iglesias. En ese tiempo no había nada de eso, solamente las cartas. Y Pablo escribe esta carta con ese propósito: ayudar a solucionar los problemas que había en la iglesia de Corinto. Y al final del capítulo 2, en el verso 16, Pablo dice algo extraordinario. Y desde ese pasaje yo he extraído el título de esta mañana. Hoy vamos a hablar acerca de la mente de Cristo. ¿De qué vamos a hablar hoy? La mente de Cristo. No vamos a hablar del cerebro de Cristo. No vamos a hablar de la cabeza de Cristo, sino que vamos a hablar de la mente de Cristo. La mente de Cristo, que es un beneficio, es un regalo, es una bendición de parte de nuestro Dios que nos ha dado y que nos ha otorgado. El verso dice, 1 Corintios capítulo 2, verso 16, después que Pablo viene hablando acerca de la sabiduría divina en contraste con la sabiduría terrenal, después que Pablo viene hablando de la locura de la predicación y de que Dios en su sabiduría ha elegido la cruz de Cristo para llevar salvación a todos, después que Pablo le habla de lo importante que es adquirir la sabiduría, termina esta porción en el verso 16 con estas palabras: porque ¿quién conoció la mente del Señor? Es una pregunta que hace el apóstol Pablo a través de esta carta. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Dígalo conmigo: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y esta es una declaración que a primera vista suena un tanto arrogante. ¿Cómo es posible? Parece ilógico lo que Pablo está diciendo. Porque ¿cómo es posible que yo, que soy una persona imperfecta, que yo, que soy una persona limitada, que tengo una naturaleza caída, cómo es posible que yo tenga la mente de Cristo? Eso es un misterio, pero al mismo tiempo es una bendición y es un regalo de parte de nuestro Dios. Y estoy seguro que a nosotros que estamos en esta mañana aquí nos cuesta también asimilar esta declaración, este énfasis que el apóstol Pablo da al decirnos que tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo es posible que yo tenga la mente de Cristo si constantemente en mi mente hay pensamientos incorrectos? ¿Cómo es posible que yo tenga la mente de Cristo si constantemente vienen a mi mente pensamientos de indignidad? Donde esas voces de mi pensamiento me dicen que yo no sirvo, que yo no puedo, que estoy destinado al fracaso,
que estoy destinado a ser lo último de mi familia, ¿cómo yo puedo entender que tengo la mente de Cristo? Pero es un misterio, la mente de Cristo. Y esta palabra que el apóstol Pablo nos da, oro para que el Señor nos la revele en nuestros corazones. Todos nosotros tenemos un cerebro. ¿Alguien lo dejó en casa en esta mañana? No, ¿verdad? Todos nosotros tenemos un cerebro. ¿Cuántos están conmigo en esta mañana? Todos tenemos un cerebro. Y el cerebro es un órgano, el órgano central del sistema nervioso. Es un órgano que está protegido por el cráneo. Es un órgano que los médicos pueden ver, pueden tocar, pueden pesar, pueden operar por medio de un neurocirujano. Ellos operan el cerebro de un ser humano. Y también todos tienen una mente. La mente surge del cerebro. La mente surge de todo ese sistema que por medio de neuronas nos permite pensar, nos permite discernir, nos permite decidir, nos permite recordar, nos permite planificar. Es decir, que todos tenemos un cerebro, todos tenemos una mente. No tiene ninguna relación la mente con el cerebro. Por eso la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. La Biblia no dice que tenemos el cerebro de Cristo. La Biblia no dice que tenemos la cabeza de Cristo. La Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. Es decir, que tenemos la capacidad y tenemos la habilidad que Dios tiene. Tenemos la habilidad, la capacidad y el potencial de pensar, de discernir, de decidir como Cristo lo haría si estuviera aquí en la tierra hoy con nosotros. Eso significa tener la mente de Cristo. Y la mente humana nos permite diferenciarnos de los animales. Los animales no piensan. Los animales no recuerdan. Los animales no planifican su vida. ¿Ha visto algún perro sentado con lápiz y papel planificando su vida? Los pájaros no planifican el futuro. Los animales no tienen la capacidad de la mente como la tenemos nosotros. Capacidad de pensar, planificar, discernir, juzgar, saber tomar buenas decisiones. Todos esos son funciones de la mente. Y Pablo está diciendo que tenemos la mente de Cristo. Y esta declaración es tanto una realidad como un ideal. Es tanto una realidad como también un ideal. Y quiero decirte esto, Pablo no está diciendo que en algún momento cercano nosotros vamos a tener la mente de Cristo. Pablo no está diciendo que en algún momento por medio de mi buen comportamiento yo voy a tener la mente de Cristo. Pablo está diciendo algo convincente, algo categórico. Él dice, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Esa es una realidad, ese es un hecho. Debemos entender que Dios no solamente nos dio a su Hijo Jesucristo, no solo nos dio la salvación en su Hijo Jesucristo, Él también nos dio la mente de su Hijo. Yo sé que es un tema quizás un poquito difícil de poder asimilar, pero me ha llamado profundamente la atención del apóstol Pablo. Él dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Pastor, ¿cómo es posible que yo tenga la mente de Cristo si algunas veces vienen pensamientos lujuriosos a mi vida? Algunas veces vienen pensamientos obscenos. Algunas veces vienen pensamientos de venganza, de enojo, de rabia, de ira. ¿Cómo es posible que yo tenga la mente de Cristo? Pero la tenemos. Amén. Pero la tenemos. Y ese es el misterio de Dios y el misterio del Evangelio.
que un Dios santo, puro, ilimitado, habita en nosotros. Yo algunas veces pienso que no alcanzamos a dimensionar el que Dios habita en nosotros por medio de su Espíritu. No dimensionamos que tenemos la mente de Cristo, no dimensionamos que tenemos la vida de Cristo. Por eso muchas veces nuestra forma de vivir el Evangelio puede ser tan por debajo de lo que Dios anhela, tan por debajo de lo que Dios desea de nosotros. Pero esta es una realidad. En primer lugar, tenemos la mente de Cristo. Nosotros somos lo que pensamos. El libro de Proverbios dice: lo que el hombre es en sus pensamientos, así es él. Es decir, que nosotros somos lo que pensamos. La suma de nuestra vida es el resultado de nuestros pensamientos. El hombre que piensa mal va a actuar mal. El hombre que piensa en venganza se va a vengar. El hombre que piensa con lujuria va a mirar en cada mujer un plato bien servido. El problema es, o la pregunta surge: ¿por qué, si tenemos la mente de Cristo, por qué todavía tenemos esos tipos de pensamientos? ¿Por qué vienen? ¿Por qué luchamos todavía con esos pensamientos? La semana pasada yo luché un poco con pensamientos de angustia, con pensamientos de soledad. Y cómo me gustaría tener a alguien a mi lado que me dijera: ¿qué te pasa? Te noto extraño. Alguien que colocara la mano, ¿verdad? Y me dijera: aunque no me cuentes, quiero orar por ti. Y cuando vi esto, dije: esos pensamientos de inseguridad, esos pensamientos de temor, esos pensamientos malos, engañosos, no pueden estar sobre mi vida, porque yo tengo la mente de Cristo. Y entonces, ¿por qué están? Y aquí está la respuesta. Romanos capítulo 12, verso 2 dice: no os conforméis a este siglo. Esta palabra significa: no se amolden al sistema del mundo, no se amolden a la manera de ser del mundo, no se amolden a cómo el mundo piensa, a cómo es la cultura imperante en esta época. Por si no lo sabíamos, nosotros somos gente distinta, somos gente diferente, no seguimos la corriente del mundo. Tenemos una ética de valores totalmente diferente. Aunque usted me diga: es que toda la gente es así, es que la cultura es así, es que mi papá fue así, es que la casa es así, el apóstol Pablo nos dice: no se amolden, no sigan la corriente de este mundo. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Por qué entonces, si tengo la mente de Cristo, aún sigue habiendo en mi mente pensamientos impuros, indignos? La respuesta está aquí: no hemos renovado nuestra mente. Me costó mucho llegar a esta revelación y pensé que usted iba a saltar de gozo, de alegría. No hemos transformado, o no hemos dejado que Dios, por medio de su Espíritu Santo, transforme nuestra manera de pensar. Por eso el apóstol dice en Romanos: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación. Renovar. Cuando usted quiere renovar los muebles de su casa, ¿qué hace? ¿Solo trae muebles nuevos y los deja junto con los viejos? ¿O usted primero saca los viejos y trae los nuevos? ¿Qué hace usted cuando quiere renovar su casa? Usted saca lo viejo, limpia el salón, pinta el salón, ordena el salón para que lo nuevo venga. Entonces el apóstol Pablo dice: no nos amoldemos a este mundo, renovemos por medio de nuestro entendimiento, porque es la única manera de comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Hermanos, quiero decirte, con nuestra manera natural de pensar, con nuestro pensamiento natural y terrenal y cultural,
jamás vamos a poder comprender, discernir la voluntad de Dios. Quizás hay mucho del mundo todavía en nuestra mente. Quizás hay mucho de nuestra cultura. Quizás todo lo resolvemos desde mi manera de pensar, desde mi manera de ser, desde mi manera de reflexionar o desde mi manera cultural. Luego vamos a ver por qué es importante la mente de Cristo en nosotros. Entonces Pablo dice: no os conforméis. Mira, Efesios 4, 22 y 24 al 24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir. Recuerden que antes de llegar a Cristo nosotros teníamos una manera de vivir, una manera de pensar, una manera de hacer las cosas. ¿Cómo resolvíamos los problemas antes de llegar a Cristo? Yo cuando jugaba la pelota y antes de convertirme, solucionaba los problemas a las patadas, a los empujones. ¿Y qué? ¿Y qué, po? ¿Y qué? ¿Y qué, po? No, vamos para afuera. Me decían: no, aquí nomás, aquí nomás. ¿Cuántos tenían esa forma de solucionar los problemas? Quizás usted tenía otras formas. ¿Cómo resolvíamos los conflictos con la gente? ¿Cómo resolvíamos los conflictos con las personas que pensaban o hablaban mal de nosotros? ¿Cómo lo resolvíamos? Desde nuestra forma, desde nuestra manera de pensar, desde nuestro criterio. ¿Cómo llevábamos la familia antes de venir a Cristo? Desde nuestra manera y desde nuestra forma de pensar. Pero mira lo que dice el apóstol Pablo en Efesios: en cuanto a la pasada manera de vivir, sacar los muebles, dice: despojaos del viejo hombre. ¿Cuál es el viejo hombre? No es el que tiene canas, no es el que está con 70 años. El viejo hombre es el hombre o la mujer sin Cristo en el corazón. Es el hombre o la mujer que es gobernada en todas sus acciones de acuerdo a su manera de pensar, de acuerdo a su manera de ver las cosas, de acuerdo a su percepción. Hermano, qué difícil es cambiar nuestras maneras de pensar. Nuestras formas de pensar están tan enraizadas en nuestra vida, tan impregnadas en nuestro ADN de personas, que por más que todo el mundo nos diga que la pared es negra, para ti es blanca, porque tu manera de pensar, tu percepción mental no está abierta. Somos hijos de Dios, pero seguimos con una mentalidad en nuestra forma, en nuestra manera de pensar. Siempre conversamos con Luca y decimos: a ver, ¿cuáles son los más porfiados que tenemos en la familia? ¿Cuáles son los más difíciles de tratar en la familia? ¿Cuáles son los que nunca dan su brazo a torcer? Igual, difícil. No quiero darle la lista, quién encabeza la lista primero, pero en cuanto a la pasada manera de vivir, nosotros vivimos de acuerdo a cómo pensamos. Si yo pienso que no le debo nada a la gente, si yo pienso que lo que importa es mi idea, mi pensamiento, mi casa, mi fiesta, voy a mirar a los demás como personas de paso en mi vida, como no gente importante en mi vida. Nuestra manera de vivir es el resultado de la manera que yo pienso. Cuando la gente no me dice cómo piensa, o cuando la gente no te diga cuál es su pensamiento, observa su forma de vida, porque su forma de vida es el resultado de la manera como piensa. Porque el proverbio lo dice: lo que el hombre piensa, eso es. Lo que el ser humano piensa, eso es. Porque nuestra vida sigue a nuestros pensamientos. Y esto no lo digo yo, esto está aquí en la Escritura. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Por qué debemos despojarnos del viejo hombre? Porque está viciado, porque está vacío, porque tiene una forma de pensar que no se alinea a Dios, porque tiene una forma de pensar que no se ajusta a la manera de pensar de los hijos de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice: despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente.
Nuevamente Pablo nos dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea, despojémonos de lo viejo. ¿Cuántos de nosotros, honestamente, no me conteste, pero oro para que el Espíritu Santo nos dé entendimiento, cuántos de nosotros todavía cuidamos y albergamos la manera de pensar del viejo hombre? ¿Cuántos de nosotros todavía seguimos siendo en alguna área de nuestra vida como fuimos siempre antes de conocer a Cristo? ¿Cuántos de nosotros todavía no rendimos completamente esas áreas en nuestra vida, esas áreas en nuestros corazones? Y que el Señor lo haga con cada uno de nosotros. Seguramente Dios te está hablando y Dios me está hablando a mí también, que hay cosas donde todavía sigo plantado sin una apertura de querer recibir la guianza de Dios. Porque muchos cristianos siguen luchando con pensamientos, con ideas indebidas, sentimientos de temor, de inseguridad, complejos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no han dejado que su mente sea renovada por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Al tener la mente de Cristo, nosotros podemos ver, percibir la vida, resolver los problemas desde la mente de Cristo, no desde nuestro propio criterio, ¿verdad? Ustedes saben la historia de la mujer que metía el pollo en el horno y le cortaba la cabeza y las patas. Y la historia termina diciendo: bueno, ¿y por qué lo hacía? Es que mi mamá lo hacía. ¿Y tu mamá por qué lo hacía? Porque mi abuelita lo hacía. ¿Y por qué lo hacía la abuelita? Porque la abuelita de la abuelita lo hacía. Perpetuaron una forma de ser. Tenían ese pensamiento con respecto al pollo en el horno o al pavo en el horno. Y algunas veces nosotros perpetuamos formas de pensar, ¿verdad? Y hermanos, y es tan difícil. Por eso es la obra del Espíritu Santo. Por eso la ciencia médica, la neurocirugía opera el cerebro. Pero el único que puede cambiar la mente es Cristo. El médico neurocirujano no puede cambiar tu mente. Puede resolver el problema, los circuitos de tu cerebro, pero no tu mentalidad. Tú entraste terco y duro al quirófano, vas a salir igual. Porque él toca las tripitas que hay en el cerebro, ¿verdad? Pero él no toca la mente. Los psicólogos pueden algo hacer en tu mente, pero en definitiva, el único que puede cambiar nuestra manera de pensar es Cristo. ¿Estás entendiendo esto en esta mañana? Es Cristo. Él puede transformar. La renovación de la mente es tanto una realidad, tenemos la mente de Cristo, como un ideal. ¿Qué significa eso? Que no solamente debemos convencernos que ya la tenemos, también debemos entender que es el ideal que Dios desea que nosotros persigamos. La tenemos, pero tiene que desarrollarse. La tenemos, pero tenemos que dejar que la mente de Cristo gobierne completamente nuestro ser, nuestra manera de pensar y nuestra manera de ser. ¿Cuántas personas viven la vida en su propio criterio, en su propio estilo, en su propia forma? Y por más que Dios les habla, siguen igual. Y por más que Dios les dice, siguen igual. Y por más que Dios les muestra, siguen igual. Seguramente su mente no está abierta. Su mente no está abierta a la obra del Espíritu. La renovación de la mente es un ideal. Es un ideal. Es decir, debemos aspirar a desarrollar constantemente la manera de pensar de Cristo.
Filipenses capítulo 2, Dios me trae este pasaje, Filipenses capítulo 2 del 5 al 11, dice, haya también en vosotros el mismo sentir. Esa palabra sentir en el original significa tengan el mismo pensamiento y tengan la misma actitud que tuvo Cristo. Es decir que esto de tener la mente de Cristo es el ideal que tú y yo debemos procurar. Debemos cada día avanzar que la manera de ser y de pensar de Cristo esté también en mi manera de pensar. Amén. ¿Cuántos dicen amén? La renovación de la mente es un proceso continuo. La renovación de la mente es un proceso continuo. Continuo. Es decir que cada día yo debo dejar que Dios trabaje en mis pensamientos. Es un proceso continuo, no es un proceso de un fin de semana, no es un proceso de una actividad o de un evento. Por eso he visto a lo largo de los años en mi país y en todo lugar que hay gente que vive de eventos, vive de situaciones chispeantes, pero sigue manteniendo su forma, su manera de vivir el evangelio. Hermanos, si hay algo que nos permite a nosotros avanzar como hijos de Dios, si hay algo que nos permite crecer como hijos de Dios, es que la mente de Cristo nos gobierne. Amén. Entonces, la renovación de la mente es un proceso continuo. Y la palabra es el elemento clave. La palabra, diga conmigo, la palabra es el instrumento clave para la renovación de mi mente. Yo les he contado esto. Cuando yo era pequeño, yo tenía un amigo que me invitaba a ver las películas de Bruce Lee. Y estábamos ahí 2-3 horas expuestos. Algunas veces hasta nos veíamos 2 películas, el combo 2 por 1, ¿verdad? El dragón, luego el retorno del dragón y no sé cómo ya se me olvidó esas películas de Bruce Lee. Y estábamos 3 o 4 horas expuestos. Con nuestros ojos, con nuestra mente, estábamos ahí anonadados de todos los gritos y movimientos de Jackie Chan y de Bruce Lee. Y cuando salíamos del cine, a escondidas de mi papá muchas veces, cuando salíamos del cine, y que los hijos le mentimos a los papás algunas veces, no, voy a estudiar y me iba al cine. No, voy donde un amigo y se va con el novio. Bueno, entonces, pero ese es otro tema, ¿verdad? Entonces, me iba al cine. Y después del cine yo me creía Jackie Chan. ¡Ya! Porque el hecho de exponerme por tantas horas a esas imágenes de violencia condicionaba mi conducta, condicionaba mi forma. Si yo más me expongo a la palabra, si expongo mi pensamiento a la lectura de la palabra, si expongo mi vida al escudriño de la palabra, a la verdad de la palabra, mi mente va a ser transformada. Tener la mente de Cristo no es otra cosa que tener una mente bíblica. Y no podemos tener una mente bíblica y nunca vamos a actuar de la manera bíblica y nunca vamos a resolver problemas de la manera bíblica si yo no conozco la Biblia. Tú puedes solucionar tus conflictos y las experiencias que tú vives en la vida desde la queja, desde el dolor, desde la venganza, desde el odio, desde el rencor. O puedes solucionar los conflictos que enfrentas en la vida con una mente de Cristo. Aleluya. La palabra es el elemento clave. ¿Sabe cuántas personas en los Estados Unidos dejaron de leer la Biblia en la pandemia? 26 millones de personas. $26 millones de personas dejaron de leer la Escritura. Entonces dime tú, ¿cómo una persona va a actuar de acuerdo a la palabra si lo único que tiene en su mente son las voces del mundo, la manera de ser del mundo, lo que vemos en Netflix, lo que vemos en el mundo? ¿Cómo vamos a actuar? O sea, cuando veo una película donde el malo o el bueno, no sé quién, mata por venganza, ¿sabe lo que estoy viendo? Estoy viendo una forma de pensar del mundo.
Cuando yo veo la televisión y veo que el dinero fácil, ¿verdad? Y la vida lujuriosa, me están vendiendo un pensamiento. No solo me están vendiendo un producto de entretención, me están vendiendo un pensamiento. Las personas que caen en la pornografía, ¿sabe por qué caen en la pornografía? Porque comienzan viendo una foto, luego otra foto, hasta que están consumidos por la pornografía. Ya no tienen control, porque su mente fue impregnada de todo lo que vieron. Sus ojos fueron impregnados de todo lo que vieron, sus oídos fueron impregnados de todo lo que escucharon. Entonces su conducta va a ser un psicópata, va a ser un adicto a la pornografía. Y llévalo esto en varios niveles. El que ve solamente violencia, nunca el mundo ha tenido tanta violencia como hoy en día. En los colegios, niñitos de 8 o 10 años, dándole de patadas a otro, y los demás, en vez de defender, filmando. Eso obedece a una mentalidad. A una mentalidad. En vez de defender, están filmando cómo le pega. ¿Y por qué? Porque como hoy día nuestra generación, no sé si estamos en la generación Z creo que es la generación, o X, no recuerdo bien, son los que nacen desde ciertos años. Hay gente que nació, la generación de ahora son nativos del internet, son nativos de las tablets. O sea, yo soy inmigrante en el internet, porque yo no nací con internet. Pero la generación de hoy son nativos, o sea, nacieron con internet. Saben, ellos te pueden manejar el mundo con el internet. Pero internet es bueno y malo. ¿Qué es lo que ven nuestros hijos? Los juegos de violencia condicionan, van creando una mentalidad. O sea, lo que te estoy hablando es más que una simple predicación. Son consejos que Dios nos da en la palabra. Entonces, la declaración de Pablo no solamente es decirnos que tenemos la mente de Cristo, sino también nos dice que debemos desear que esa mente en nosotros se desarrolle. Mira lo que dice 1 Corintios: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ninguna persona puede conocer y puede tener la mente de Cristo a menos que el Espíritu Santo se lo revele. El único que conoce la mente de Cristo, el corazón de Cristo, las riquezas de Cristo, la manera de ser de Cristo, es el Espíritu Santo. Así como mi yo interno conoce realmente quién soy yo, cómo pienso yo, cómo actúo yo, el único que conoce la mente de Dios es el Espíritu Santo. Y qué lindo es saber que el Espíritu Santo está en nosotros. Y qué lindo es saber que ese mismo Espíritu que está en nosotros me revela, me hace entender todo lo que hay en el corazón de Dios, en la mente de Dios. Me hace entender la voluntad de Dios, comprender los designios de Dios, la riqueza de Dios. Porque solo el Espíritu Santo fue dado no solo para hablar en lenguas, o para echar un demonio, o para pegarnos un gritito de vez en cuando, sino para vivir como Cristo viviera si estuviera con nosotros. Amén. Una de las razones por las cuales se nos dio el Espíritu Santo es para poder entender y comprender y discernir las cosas de Dios. Mira, tener la mente de Cristo no significa que somos más inteligentes, o si no toda la gente de Harvard y los científicos tendría la mente de Cristo. No tiene que ver con inteligencia. La mente de Cristo no tiene que ver con sagacidad. La mente de Cristo no tiene que ver con la experiencia de los años. Algunas veces, mientras más años pasan, más duro nos ponemos, más difícil de convencer. No tiene que ver con eso la mente de Cristo. Tiene que ver con alinear todo nuestro sistema de pensamientos a Cristo. Y la mejor pregunta que nos podemos hacer: ¿qué haría Cristo en mi lugar? Frente a esto, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Entonces,
Y aquí entramos a los 320 puntos que tengo que compartir. ¿Qué significa tener la mente de Cristo? En términos simples, en términos prácticos. ¿Qué significa tener la mente de Cristo? Significa pensar y actuar de la misma manera que Cristo lo haría si estuviera en mi lugar. Eso significa que frente a todas las situaciones que yo enfrento en la vida, situaciones de dolor, situaciones de injusticia, situaciones de pérdidas, la mente de Cristo es cómo yo enfrento cada una de esas situaciones. Mira, y el mejor ejemplo de mirar a un hombre que actuó bajo el gobierno de una mentalidad del Padre o bíblica, si queremos llamarlo, es nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo nos muestra esto también de la mente de Cristo, pero vamos a ir al ejemplo de Cristo. Mira, la mente de Cristo me ayuda a mirar las cosas desde la perspectiva de Dios. Eso, hermano, tenemos que nosotros tenerlo claro. La mente de Cristo que está en mí, que yo he recibido, me ayuda a mirar las cosas desde la perspectiva de Dios. No desde mi criterio, no desde mi forma, sino desde la perspectiva de Dios. Cada problema que yo enfrento, ¿cómo lo resuelvo? Cada situación de la vida que yo experimento, ¿cómo la resuelvo? Como decía, desde la queja, desde el dolor, desde la venganza, desde cómo lo hace mi familia, desde cómo es la cultura familiar, cómo es la cultura de mi país, ¿verdad? Yo no puedo resolver las cosas de acuerdo a mi criterio. Yo soy un poco impaciente y lo reconozco cuando conduzco. Alguna vez veo a la gente ahí muy lenta, contestando el teléfono en el carro, mirando, saludando. Y yo digo, Señor, ayúdame, Señor. Cálmate, Misael, cálmate, Misael. Porque yo puedo solucionar el problema con la mente mundana. Le hago tocar el claxon, como dicen ustedes, o la bocina, ¿verdad? Y le digo, ya pues, córrete, amigo, anda pajareando, ¿ah? Anda de turista. Pero esa es la manera del mundo como resuelve el problema. Es una manera no cristiana como yo resolvería el problema. ¿Cómo enfrento eso tan simple? Señor, ayúdame, dame paciencia. Mejor me salgo, me voy por acá y sigo feliz, ¿verdad? Mira, ¿cómo Jesús resolvió la tentación? Mateo capítulo 4. ¿Cómo Jesús, cuando enfrenta la tentación, la resuelve desde una mentalidad espiritual? ¿Cómo la resuelve? Él la resuelve con la palabra. Por eso la mente de Cristo no es otra cosa que tener una mente bíblica para enfrentar cada uno de los desafíos que yo enfrento. ¿Cómo enfrenta usted la fiebre de su hijo? ¿Cómo enfrenta el dolor? ¿Cómo enfrenta la partida de alguien? ¿Cómo enfrenta usted la necesidad económica? ¿Desde la queja? Y mira este hombre que no me deja dinero. ¿Y por qué si yo soy hija de Dios? Y mira, Dios no me ama. Y mira esto, y yo parece que siempre voy a ser así, y voy a ser la más feita del grupo. Y empezamos a elaborar un sistema de pensamiento que no es la mente de Cristo. ¿Cómo resolvemos una necesidad económica? Empezamos a buscar, a ver a quién le pido, a quién le llamo, a ver qué hago, a ver. Y lo que menos hacemos es pensar en qué haría Cristo en mi lugar. Seguramente frente a una necesidad Cristo confiaría en su Padre. Seguramente frente al dolor Cristo actuaría de una manera no natural, no normal, no terrenal, sino enfrentaría cada circunstancia desde una mente gobernada por la mente de Cristo.
Mira, Jesús enfrentó la tentación en Mateo 4 con la palabra. Es decir, Él no cedió a la tentación, Él venció la tentación. Mucha gente me dice, pastor, es que yo soy tentado y todos hermanos, todos somos tentados, pero no todos ceden a la tentación. Y yo te digo que nuestras grandes victorias están cuando nosotros resolvemos desde la mente de Cristo, desde un criterio bíblico y no de acuerdo a lo que yo creo. Eso produce en nosotros un avance, hermano, tremendo, ¿verdad? ¿Cómo resolvemos la situación en una iglesia donde la gente no resuelve sus problemas? ¿Verdad? ¿Han escuchado a personas decir, no, yo no me voy aquí porque tengo un problema con esta hermana, no, yo no me meto en ese auto porque tengo un problema con ese hermano o con esa hermana? ¿Cómo resolvemos ese tipo de problemas nosotros? Lo seguimos resolviendo desde nuestra cultura, desde nuestra forma de ser. No tengo por qué acercarme, no tengo por qué pedir perdón, no tengo por qué ir yo. Ahí estamos actuando no desde la mente de Cristo, no estamos resolviendo sobre la mente de Cristo, a nuestro criterio, a nuestra forma. Espero que el Señor nos dé entendimiento y me esté ayudando a mí a poder ser claro con este mensaje. ¿Cuál es la actitud de Jesús al momento de hacer la voluntad del Padre? Mateo capítulo 26. Jesús estaba enfrentando un momento difícil, doloroso. Él pudo haber dicho, no, yo no voy a la cruz. No, yo soy hijo. Yo no tengo por qué ir a la cruz, que otro vaya. Por último, que vaya Judas, él me traicionó. Bueno, ya Judas no está, ¿verdad? Pero ¿qué hace Jesús para enfrentar el hacer la voluntad? Lo enfrenta con oración. Y él dice, Padre, haz tu voluntad y ayúdame a no hacer mi voluntad, sino la tuya. Eso es enfrentar la vida no desde mi forma, sino desde la mente, bajo el gobierno de la mente de Cristo. Amén. ¿Cómo resolvió Jesús y qué actitud tuvo frente a los enemigos? Lucas, creo que es Lucas 6 que nos habla que debemos orar por nuestros enemigos, bendecir por nuestros enemigos, bendecir a nuestros enemigos y hablar bien de nuestros enemigos. ¿Cómo resolvemos el problema de aquel que habló mal de ti, que habló mal de mí? ¿Cómo resolvemos el problema de aquel que dijo algo o hizo algo que a ti te molestó? ¿Cómo lo resolvemos? ¿Desde mi forma o desde la mente de Cristo? Hermano, esto es tan importante porque son estas cosas las que muchas veces no nos permiten avanzar en nuestra vida. Esto es tan importante porque esa forma que según nosotros está bien, está ofendiendo a Dios. Está ofendiendo a Dios. Y es por eso que el Señor nos confronta en esta mañana de tener esa mente. Cuando tenemos la mente de Cristo, miramos todo lo que nos ocurre desde la perspectiva divina. El apóstol Pablo dice en Filipenses, creo que es el primer capítulo de Filipenses, dice, mejor se lo voy a leer. Ya voy terminando. Filipenses dice, Filipenses capítulo 1, verso 12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo y en todo el pretorio y a todos los demás. Pablo dice, esto de estar en la cárcel no se trata de mí. Esto de estar pasándola mal y de ser azotado no se trata, no tiene que ver conmigo. Pablo, con la mente de Cristo, miró cada circunstancia, cada adversidad desde la perspectiva de la mente de Cristo. Por eso él dice, todo esto que me ha sucedido, que para ustedes puede ser muy terrible, para mí ha sido bueno, porque ha sido y ha redundado para el beneficio del Evangelio. Pablo podría quejarse, Pablo podría decir, pero Dios, te estoy sirviendo, te estoy diezmando, ¿y por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué este otro? ¿Por qué el carro? ¿Por qué se me echó a perder? ¿Por qué la casa? ¿Por qué no pude? ¿Por qué esto? ¿Y por qué este otro?
Pero cuando tú tienes la mente de Cristo, tú entiendes que todo lo que pasa en tu vida, aún la gente que se va de tu vida, es parte del plan de Dios para tu vida. Porque los Judas también son parte del plan de Dios para tu vida. ¿Sabías tú? Las circunstancias difíciles también son parte del plan para tu vida. Por eso el apóstol Pablo dice que a los que aman a Dios no todas las cosas salen bien. A los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. ¿Al bien de quién? Al tuyo no. Al bien de lo que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida. Hermanos, dejémonos tratar por el Señor. Hermanos, dejemos que la obra de Dios continúe en nosotros. Hermanos, dejemos, no seamos reacios, no seamos rebeldes, no transitemos por la vereda de la soberbia. Seguramente alguien va a venir a ti y te lo va a decir, verdad, Dios te lo ha estado diciendo mucho tiempo. Pero eso ocurre generalmente. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando alguien habla mal, piensa mal, actúa mal hacia nosotros? ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué sale de nuestra boca? ¿Qué sucede en tu corazón cuando sientes el rechazo, el vacío de los demás? ¿Sientes venganza? Jesús, ¿cómo enfrentó a sus enemigos? Los amó, los bendijo y oró por ellos. Aún en la cruz Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban, con una mente bíblica, Esteban, el primer apologista del Evangelio, con una mente bíblica, mientras lo estaban apedreando, dijo: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. ¿Cómo reaccionamos contra el marido que nos hizo la vida imposible, que ya no está? ¿Cómo reaccionamos a la ofensa? ¿Cómo reaccionamos a aquella gente que actúa mal en contra de nosotros? ¿Desde nuestro criterio o desde la mente de Cristo? Aleluya. Ponte en pie, por favor. El que tiene la mente de Cristo piensa en las cosas de Dios. Piensa en las cosas de Dios. ¿Qué es lo que más ocupa nuestros pensamientos? ¿Qué es lo que más ocupa nuestra mente? ¿Qué es lo que más estamos ahí nosotros día a día? ¿En qué estamos? Que tiene la mente de Cristo desarrolla y piensa en las cosas de Dios. Se enfoca en Dios, en las cosas de Dios. Mira, cuántas personas viven desanimadas, gastadas. Cuántas personas vemos que están siempre cansadas y agotadas. Es porque su mente divaga de un lugar a otro y no están enfocados en una sola cosa, que es Cristo. El apóstol Pablo, hablando de los colosenses, dice: buscad las cosas de arriba, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. La mente de Cristo se enfoca en agradar al Señor. La mente de Cristo se enfoca en conocer a Dios, en conocer los misterios de Dios. La mente de Cristo está enfocada en agradar a Dios. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. ¿Verdad? Les decía la estadística: 26 millones de estadounidenses han dejado de leer la Biblia. La pandemia ha dejado un estrago sin precedentes en la historia, en todos los ámbitos de la vida, aún en lo ministerial, aún en lo espiritual. Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Le doy este pasaje porque si usted tiene la mente vacía y no sabe en qué pensar en el día, piense en las cosas buenas, piense en las cosas correctas, piense en las cosas que honran y agradan el nombre de Dios. Deseche lo malo, deseche lo del viejo hombre, deseche todo lo que le impide a usted vivir alineado en la mente de Cristo. Elimine de su vida. A nosotros nos es fácil eliminar gente en nuestras redes sociales, o es fácil que nos eliminen. A mí me ha eliminado mucha gente. Es fácil eso, pero ¿sabe qué? Elimina lo malo
del pensamiento que viene. No dejes que el pensamiento haga nido en tu mente. Puede venir, pero deséchalo. Puede venir, pero no dejes que haga nido. No dejes que un mal pensamiento que traen las voces, que trae el enemigo, se aniden y crezcan sobre ti. No dejes que ese pensamiento de indignidad, de que no puedes, de que no vales, es un pensamiento de Dios. Ese no es el pensamiento de Dios. Llena tu mente con pensamientos de Dios que te dicen: tú eres mi hija, tú eres mi hijo, yo te amo, yo tengo planes, yo he pensado cosas buenas para ti. Tengo camino de bien y no camino de mal. Llenemos nuestra mente con lo bueno de la palabra. Pero para eso, hermano, te digo, tenemos que leer la palabra. Piensa en todo lo justo, piensa en todo lo honesto, piensa en todo lo que es de buen nombre. Yo no sé si a usted le ha pasado que ha tenido un problema con alguien y usted anda todo el día pensando: esto le voy a decir, esto le voy a decir. ¿Ah? Cuando me la encuentre, esto le voy a decir. ¿Le ha pasado a usted eso? ¿Ah? No, pero ya, esto le voy a decir. Y usted todo el día pasa pensando en lo que le va a decir, en cómo se lo va a decir, y le voy a sacar esto, y le voy a sacar esto, porque con esto la voy a derrumbar para que entienda lo que ella hizo. Cuando te la pasas el día así, agregas 5 años de vejez a tu vida. Agregas una nueva arruga a tu cara. Agregas una nueva cana a tu cabeza. Piensa en las cosas correctas, las cosas justas. 2 Corintios 10:5. 2 Corintios 10:5. Pastor, ¿qué hago con mis malos pensamientos? ¿Qué hago porque yo pienso mal de la gente? ¿Qué hago con mis malos pensamientos? 2 Corintios 10:5, y te doy este pasaje. Dice así: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo, ¿cómo? Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué debes hacer? ¿Qué debo hacer yo con mis malos pensamientos? Llevarlos cautivos, tomarlos prisioneros y llevarlos a Cristo. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros luchamos con pensamientos indebidos y incorrectos? Llévalos a Cristo, somételos a Cristo. Ese enojo, esa rabia, ese mal pensamiento, ese deseo de venganza, ese resentimiento, llévalo a Cristo. Llévalo a Cristo. Amén. Y actúa bajo la mente de Cristo. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias por hablarnos, gracias por enseñarnos. Y gracias por cada uno de mis hermanos que hoy ha recibido tu palabra, tu enseñanza. Señor, trae sobre nuestra vida esta revelación de tu palabra. Trae sobre nuestra vida, Señor, la revelación de tu palabra, Señor. Padre, ayúdanos a cada uno de nosotros. Ayúdame a mí, Señor, y ayuda a mis hermanos a que esta palabra pueda ser revelada, esta palabra pueda ser entendida, esta palabra pueda ser llevada a la práctica, Señor. Ayúdanos como niños recién nacidos a desear la leche espiritual, la palabra, Señor, no adulterada, porque nuestra mente de Cristo se desarrolla, Señor, a raíz del conocimiento de tu palabra. Por eso hay que leerla, por eso hay que meditarla, por eso hay que atesorarla, por eso hay que practicar la palabra, Señor. Papá, ayúdanos a no ser oidores. Señor, ayúdanos. El gran temor que yo tengo es que me la pase cada domingo predicando un sermón, Señor, y que no hagamos nada con esa palabra, y que no resolvamos las situaciones que tú nos hablas, y que no, Señor, sometamos nuestra vida, sometamos nuestro corazón a tu palabra, Señor. Padre, tú eres el único que puede cambiar nuestra manera de pensar. Tú eres el único. Tú eres el único que puede cambiar nuestra manera de pensar. Y va a cambiar nuestra manera de vivir, nuestra relación con las personas, nuestra forma de comportarnos en casa, en la iglesia,
hacia las personas, las actitudes. Señor, si somos gobernados por tu mente, todo va a cambiar en nuestra vida. Padre, bendice esta palabra en nuestros corazones. Llévanos a nuestras casas, Señor, en bendición. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, Dios te bendiga. La paz de